Audio Jungle. La revisión de hoy está a cargo del doctor Juan David Reyes, residente de primer año, la asesora, la doctora Erika Aramillo, el tema es guías ceras, principios básicos. Adelante, Juan. Bueno, buenas noches. Como ya les dijo Marisol, hoy vamos a hablar de guías ceras. Vamos a hablar de los principios básicos del abordaje de estos protocolos. Bueno, en cuanto a las generalidades, hay que comentar que las guías ceras nacen como una sociedad en el 2010, cuyo objetivo principal es, como su nombre mismo lo significa, la recuperación rápida posoperatoria de los pacientes. Esto está basado en unos objetivos. El objetivo principal es la disminución de la pérdida de la funcionalidad del paciente y tiene unos objetivos o unas estrategias específicas que incluyen la mejoría del cuidado perioperatorio de sus pacientes con unas estrategias específicas dentro de ese abordaje, la disminución de las complicaciones, el control de factores modificables propios del paciente y la disminución de la estancia hospitalaria secundaria a todo esto que ya mencionamos. En cuanto a la epidemiología de lo que vamos a tratar específicamente, mencionar que alrededor de 234 millones de procedimientos oncológicos mayores son llevados a cabo en el mundo de manera anual. Mencionar que el paciente oncológico es un paciente que nutricionalmente generalmente está afectado. Entre el 40 al 80% de los pacientes oncológicos tienen un compromiso nutricional, generalmente dados por el síndrome de caquexia-anorexia, y en promedio estos pacientes tienen una estancia hospitalaria de entre 2 y 3 semanas cuando ingresan para ser llevados a una cirugía oncológica. Entonces, ¿por qué es importante hablar del protocolo ERAS en el paciente oncológico? Y es que cabe mencionar que el manejo quirúrgico del paciente oncológico sigue siendo, digamos que una de los pilares de manejo del paciente con tumores y en este caso del paciente oncológico. El esquema de manejo entonces de estos pacientes se basa en en momentos específicos, básicamente 3 momentos a grandes rasgos: la etapa preoperatoria, la etapa intraoperatoria y la etapa postoperatoria. Es decir, que todas las intervenciones que vamos a realizar dentro del abordaje de este paciente tienen que ser transversales a estas 3 etapas y no abarcan solamente el momento quirúrgico. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la primera etapa, que es la etapa preoperatoria, vamos a mencionar, digamos que los pilares principales en los que se fundamenta esta etapa. El primero es mencionar que el protocolo ERAS o el modelo de trabajo ERAS no es de un solo profesional. Es un equipo de trabajo el que tiene que abordar al paciente de manera multidimensional y cada parte del equipo tiene un aporte específico para que ese paciente tenga un abordaje integral y se pueda llevar a cabo todo el protocolo. Dentro de ese equipo de trabajo no solamente están los profesionales que atienden al paciente, sino que se tiene que tener al paciente mismo como parte del equipo. El paciente tiene que entender por qué tiene que hacer las cosas, cuáles son los objetivos y cuál es su papel fundamental dentro de ese equipo, y es el primero que se toma en cuenta, pues porque es el paciente el centro de todo lo que se quiere lograr. En segundo lugar, la familia del paciente, porque sin red primaria de apoyo el paciente prácticamente no tiene nada, debido a que el paciente, como va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, va a tener un detrimento de su capacidad funcional secundario a ese procedimiento, además de la noxa patológica que ya viene cargando, y requiere el apoyo de su familia para la recuperación, para las terapias, para la deambulación, para la movilización, etc. En tercer lugar, el equipo médico, como ya lo mencionaba, no es el cirujano el que tiene que hacer el abordaje ERAS, sino que es un equipo multidimensional que tiene que aportar desde la nutricionista, desde la enfermera jefe, desde el equipo de heridas y curaciones, desde el equipo de anestesiología y también obviamente el equipo quirúrgico.
Y por último, el sistema de salud, ya que el abordaje del modelo de atención ERAS pues implica la realización de unos procedimientos que a menudo pues son un poco más costosos, unos abordajes que implican un gasto para el sistema de salud, y pues esto tiene que ser enfrentado y tiene que ser subsidiado o pagado desde este sistema, y tiene que ser avalado por este. Bueno, entonces, dentro de esa primera fase o fase preoperatoria que el paciente tiene que enfrentar, hay un concepto importante que mencionar y que definir, y es el concepto de la prehabilitación. Entonces, la prehabilitación es que ese paciente va a optimizarse, ¿listo? Vamos a utilizar una analogía. Vamos a enfrentar una carrera de Fórmula 1, y ese carro de Fórmula 1 que se va a enfrentar a la competencia no es simplemente llegar a la carrera y arrancar, sino que tiene que tener un equipo de mecánicos que pongan a punto cada una de las cosas que ese carro necesita para tener el máximo desempeño durante la carrera. Más o menos es lo mismo con este paciente. Tenemos que mirar cuáles son todas las condiciones que el paciente tiene propias de su patología, propias de su edad, propias de su condición física, y ponerlas en el mayor grado de optimización para tratar de evitar que ese paciente tenga un mal desenlace. ¿Y por qué se tiene que hacer una prehabilitación? Y es que hay que definir que el evento quirúrgico representa la presencia de un estrés debido a la pérdida de sangre, la presencia de shock, la hipoxia, la acidosis, la hipotermia y el dolor. Todos estos estímulos o todas estas condiciones van a llevar a que el cuerpo presente durante la etapa quirúrgica y postquirúrgica unos cambios o unas respuestas endocrinológicas, metabólicas, autonómicas e inmunológicas que van a hacer que ese paciente se defienda de la agresión que el médico o el cirujano le está imprimiendo en el momento quirúrgico. Todo esto va a hacer que el paciente entre en una respuesta o en una condición de catabolismo proteico. Es decir, el paciente se va a consumir sus reservas de energía y va a hacer pérdida de proteínas o consumo de proteínas más bien, secundario a este estado de catabolismo proteico, y lo que debemos hacer es garantizar que ese paciente con la prehabilitación pues llegue con una buena reserva de energía, con una buena reserva proteica, para que pueda enfrentar este proceso quirúrgico. Bueno, el más importante entonces, o uno de los pilares que vamos a enfrentar entonces dentro de la etapa de prehabilitación, es la prehabilitación nutricional. Entonces, como lo mencionaba, hablando de epidemiología, entre el 40 al 80% de los pacientes oncológicos tienen una afectación nutricional, y dentro de estos tenemos que hablar del síndrome de caquexia-anorexia. Entonces, el paciente oncológico tiene una pérdida de masa muscular, una pérdida de peso, y tiene una hiporexia o anorexia secundaria a varias cosas. Primero, hay unos efectos directos del tumor, hay un estado inflamatorio sistémico secundario a la respuesta que el cuerpo le presenta a ese estado de carcinomatosis, y hay unas alteraciones metabólicas que pueden ser inducidas por la terapia que nosotros le estamos dando al paciente para su condición oncológica específica. Y es decir, el paciente se va a llevar a quimioterapia, y esa quimioterapia va a generar que el paciente tenga una disminución de la movilidad porque se siente cansado, porque se siente agotado, porque aparte de eso tiene náuseas persistentes secundarias al manejo quimioterápico, y esto afecta su consumo de alimentos y va a repercutir en la condición nutricional del paciente. Entonces, vamos a tener un paciente, o podemos tener un paciente que tiene una depresión muscular, que secundaria a esa depresión muscular y secundaria a lo que ya mencionamos, va a tener una inmovilidad, o por lo menos va a tener una disminución de su movilidad, y esto lo va a llevar a una disminución de la funcionalidad. Entonces, en el momento de prehabilitación nutricional se requiere de un grupo específico orientado a tener en cuenta todas las condiciones nutricionales del paciente, que no incluye o no se limita solamente al establecimiento de las proteínas totales y la albúmina, sino que requiere de múltiples escalas que nos permitan establecer qué tipo de afectación nutricional tiene el paciente y plantear así una etapa de recuperación nutricional o de prehabilitación nutricional que puede ir de 2 a 6 semanas
dependiendo de la gravedad y de la condición específica de cada paciente, para ser llevado a cirugía. Otra de los pilares que se utilizan en la etapa de prehabilitación es la optimización farmacológica. Esto se basa en que el paciente trae de base probablemente unos medicamentos secundarios o, digamos que debido a la presencia de comorbilidades. Y dependiendo de esas comorbilidades, pues vamos a tener un riesgo perioperatorio secundario a las comorbilidades o secundario a los medicamentos de base. Entonces, por ejemplo, un tema muy discutido, el uso de betabloqueadores en pacientes de alto riesgo cardiovascular y de alto riesgo quirúrgico, ha demostrado impacto en algunos pacientes específicos, como lo mencionaba, con alto riesgo cardiovascular y alto riesgo quirúrgico, para disminución de eventos cardiovasculares en el posoperatorio temprano. Sin embargo, todavía hay cierta controversia frente a esto porque digamos que no hay hay mucha disparidad en los estudios y algunos estudios demuestran que ha habido un aumento de la mortalidad global en el paciente en el que se utilizan betabloqueadores en el momento periquirúrgico y también un aumento del riesgo de ACV postoperatorio. Por ejemplo, en el paciente diabético, el control glucémico perioperatorio es una cuestión muy importante y una de las cosas más importantes a tener en cuenta en estos pacientes es la educación en cuanto al uso de su esquema propio de insulinas, el establecimiento de qué tan bien o mal controlado está ese paciente de manera metabólica con la realización de una hemoglobina glicosilada que nos permita establecer si ese paciente viene con un buen control previo y dentro de esas medidas de educación lograr que el paciente aprenda a realizar un conteo de calorías que nos permita que el paciente tenga unas metas específicas de glucometrías por lo menos de 2 semanas previas al momento quirúrgico. Otro de los temas pues, abordados dentro de la prehabilitación desde el punto de vista farmacológico es el cambio o la terapia puente en pacientes con anticoagulación oral previa. Estos deben ser específicamente establecidos dentro de cada hospital y dentro de un consenso tenido en cuenta pues, por cada institución. Este es un modelo pues, de terapia puente en pacientes con uso de warfarina y su paso pues, a uso de heparinas de bajo peso molecular y el tiempo en el que se van a reiniciar estas de manera postoperatoria dependiendo del riesgo de sangrado y dependiendo del riesgo trombótico del paciente. En cuanto al concepto de, bueno, otro de los pilares fundamentales en esta etapa es la definición del concepto de fragilidad y el establecer si el paciente es un paciente frágil. Entonces, la fragilidad es un concepto, digamos que muy amplio dentro de la geriatría y pues, se caracteriza por un paciente que tiene una reserva fisiológica menor, que por consiguiente va a tener una menor respuesta al estrés y que esto es secundario a que hay múltiples sistemas fisiológicos que están condicionados por el envejecimiento y probablemente por la comorbilidad del paciente. Es muy importante entender que la fragilidad no es inherente al concepto de edad solamente. Es decir, yo puedo tener un paciente de 70 años frágil y puedo tener uno de 75 años no frágil, porque el de 70 años tiene unas condiciones que el de 75 no. Y esto, como lo mencionaba, pues no depende de la edad específicamente. Digamos que condiciones se tienen en cuenta para la definición del concepto de fragilidad? La presencia de fatiga, la presencia de disminución de la resistencia al ejercicio o a la actividad física, la disminución de la movilización del paciente y de la deambulación del paciente, la presencia de comorbilidades y la pérdida de peso. ¿Por qué es importante entonces el definir la presencia de fragilidad? Y es que la fragilidad impacta en el pronóstico del paciente. Entonces es importante tener esto en cuenta porque hay unas condiciones que pueden generar que el paciente no sea candidato al manejo quirúrgico derivado de su condición de fragilidad. Es decir, yo puedo tener un paciente en un estadio de oncológico 2 o 3 y puedo decir, le puedo dar manejo quirúrgico solamente mirando
verlo desde esa óptica. Sin embargo, cuando yo contextualizo mejor el paciente y digo, este paciente es frágil, tiene una demencia, tiene una comorbilidad alta, el paciente tiene poca tolerancia al ejercicio, tiene un síndrome de inmovilidad secundario a cualquier otra condición. Entonces puedo decir, este paciente, a pesar de que tiene un estadio que me permite ofrecerle un manejo quirúrgico, el paciente no es candidato a terapia quirúrgica porque tiene un predictor de un desenlace no favorable. Y este estudio, específicamente en pacientes frágiles ancianos, determinó que hay unos predictores que nos pueden hablar de mal pronóstico en estos pacientes específicamente. Y estos son el deterioro rápido previo a la cirugía, el paciente que está esperando ser llevado a cirugía y empieza a tener una hipopotasemia que le genera una arritmia y posterior a eso hace un infarto y empieza a tener un deterioro antes de ser llevado a cirugía. El paciente con más de 75 años, el paciente que tiene trastornos de ansiedad o del estado del ánimo, no solo de la ansiedad, la presencia de depresión, esto también muy ligado a que hasta el 50% de los pacientes con demencia hacen trastornos del ánimo y una red primaria deficiente. ¿Por qué? Porque pues nada nos ganamos con que el paciente sea intervenido de manera maravillosa por el cirujano, por el equipo de anestesiología, que se haga un posoperatorio perfecto, pero el paciente no tenga quien lo lleve a las terapias o no tenga quien le haga las vueltas en la EPS para conseguir los controles o no tenga quien lo ayude en el posoperatorio a levantarse de la cama. Entonces se necesita también una red primaria, que generalmente es la familia del paciente, que le aporte apoyo al paciente. Aparte de esto, porque tenemos que tener en cuenta que el paciente ya, como lo mencionamos, viene con una disminución de su funcionalidad, probablemente una disminución de su movilidad, y le vamos a sumar una noxa quirúrgica, una lesión que va a ser el estrés quirúrgico al que él se va a enfrentar. En la etapa también de prehabilitación o prequirúrgica, podemos entonces tener en cuenta la realización de preparación colónica. Esta, pues, digamos que mencionar específicamente la preparación colónica debido a que, digamos que en cirugía colorectal es donde los protocolos ERAS tienen un mayor peso de evidencia y los primeros que empezaron, pues, con esto de la recuperación rápida postoperatoria. Entonces, este metaanálisis que revisó la utilidad de la preparación colónica, digamos que a principios del siglo XX se consideró iniciar con la preparación colónica previa a la cirugía colorectal, digamos que sustentados bajo la creencia de que el realizar una preparación colónica con enemas iba a disminuir la carga bacteriana a nivel del colon y esto pues iba a disminuir o impactar en las complicaciones infecciosas postoperatorias secundarias pues a esta cirugía colorectal. Posteriormente, a mediados del siglo XX, se adicionó a esa preparación mecánica colónica el uso de antibióticos intraluminales. Varios estudios últimamente han demostrado que no hay un impacto sobre la tasa de complicaciones o de fístula o de fuga en estos pacientes sometidos a cirugía colorectal en los que se hace preparación colónica versus en los que no se hace preparación colónica. Sin embargo, la evidencia todavía es un poco contradictoria, ya que en los metaanálisis que han incluido diversos tipos de estudios, hay hallazgos, por ejemplo, en los ensayos clínicos controlados, que dicen que no hay diferencias estadísticamente significativas entre hacer la preparación colónica y no hacerla. Sin embargo, en los estudios retrospectivos descriptivos sí se ha visto que han habido unos mejores desenlaces con menores tasas de complicación en estos pacientes. Sin embargo, las guías dicen no haga preparación colónica, no impacta, pero todavía existe la controversia por lo que les menciono dentro de esos estudios específicamente. Bueno, entonces, después de que el paciente ya tuvo un abordaje previo a la cirugía, tenemos que entrar entonces a las intervenciones quirúrgicas o al momento quirúrgico. Dentro de estos, entonces, lo primero que impacta en la recuperación rápida del paciente es la escogencia de la vía de abordaje quirúrgico. Dentro de esto, entonces, les traigo dos estudios. Estos estudios comparan específicamente la cirugía laparoscópica o cirugía mínimamente invasiva
contra el abordaje abierto en cáncer colorectal. Y estos estudios han demostrado que la cirugía laparoscópica tiene iguales tasas de complicación, iguales tasas de sobrevida, iguales tasas de recurrencia del cáncer e iguales tasas de curación en estos pacientes. Es decir, no hay diferencias estadísticamente significativas entre las dos. Sin embargo, en cuanto a la recuperación del paciente, el dolor postoperatorio, el retorno de la incapacidad al trabajo, el retorno a la movilización del paciente es mucho menor en cirugía laparoscópica que en cirugía abierta. Este otro estudio, que también comparó lo mismo en cuanto a cirugía laparoscópica y abierta, en cáncer de colon encontró lo mismo, es decir, la vía de abordaje laparoscópico mínimamente invasivo impacta en el paciente sin generarle un mayor detrimento en cuanto a las tasas de curación o en cuanto a las tasas de recidiva tumoral. El uso de sonda nasogástrica. Pues digamos que clásicamente se ha utilizado la sonda nasogástrica para descomprimir a nivel gástrico, y digamos para realizar o servir como guía a nivel de algunas intervenciones a nivel gástrico. Esto, digamos que se sometió al escrutinio de la evidencia médica y se encontró que el uso de sonda nasogástrica en los pacientes genera un retraso en el inicio de la vía oral, por ejemplo en este estudio, de hasta entre 12 y 24 horas por encima de los pacientes que no utilizaban sonda nasogástrica durante la operación, y esto con un impacto en el tiempo de inicio de motilidad intestinal, llevando a que los pacientes en los que se utiliza sonda nasogástrica tienen un mayor tiempo postoperatorio para el inicio de la movilidad intestinal y la presencia del primer flato postoperatorio, en comparación con los pacientes en los que se coloca la sonda nasogástrica. Entonces, la recomendación de las guías es no utilice sonda nasogástrica. Si tiene que utilizar la sonda nasogástrica, por ejemplo, para servir de guía o en el momento intraoperatorio para generar descompresión específica o porque la necesita para algo dentro de la cirugía, la recomendación es utilícela, pero antes de que el paciente salga de la anestesia, debe ser retirada la sonda nasogástrica. El paciente no debe ir a recuperación con la colocación de la sonda. Otro de los pilares dentro del manejo quirúrgico como tal es el uso de la analgesia y de la anestesia específicamente. Entonces, se debe utilizar la analgesia y la anestesia conductiva por encima de la utilización de anestesia parenteral en estos pacientes, porque específicamente el uso de catéteres epidurales nos impacta en cuanto a la disminución del uso de opioides, y estos a su vez nos van a impactar tanto en el uso recreativo de opioides extrahospitalarios, el impacto sobre el hilio postquirúrgico secundario al uso de opioides. La disminución del dolor postoperatorio se logra de manera mejor con el uso de catéteres epidurales o con analgesia conductiva específicamente, frente al uso de terapia parenteral analgésica, y se ha visto en algunos estudios que hay una disminución de la mortalidad perioperatoria de hasta el 40% en algunas series en los pacientes en los que se utiliza esquemas de anestesia conductiva sobre los pacientes en los que se utilizan otros métodos. Y la otra medida analgésica que impacta en el paciente es el uso de bloqueos regionales o locales. Esto basado en el mecanismo fisiológico tendiendo a inhibir la sensibilización central al dolor. Y aquí hay algo que es importante mencionar, y es que esto impacta cuando se hace previo a la realización de la incisión. Es decir, yo voy a incidir la piel del paciente y previo a eso hago el bloqueo o el uso pues, de anestesia regional o local. ¿Debido a qué? A que si yo ya he hecho la incisión y luego aplico la anestesia, pues yo ya imprimí el estímulo sobre el paciente y el paciente ya se sensibilizó de manera central al dolor. Es decir, la respuesta analgésica no va a ser la misma.
Otro de las medidas importantes para impactar en la recuperación rápida de estos pacientes es la prevención de la náusea postquirúrgica. Y es importante mencionar que hasta es una condición bastante común en los pacientes llevados a cirugía. Entre el 20 y el 30% de los pacientes llevados a cirugía pueden presentar náusea o vómito postoperatorio. Y en pacientes con riesgo de náusea o vómito postoperatorio, esta incidencia puede llegar hasta el 60%. Hay diversos medicamentos pues, que han demostrado disminuir la prevención de esta condición, como el ondansetron y la dexametasona, con su uso intraoperatorio o previo a la extubación del paciente. Otra de las medidas es la realización de una adecuada hidratación intraoperatoria, es decir, tanto el balance negativo de líquidos como el balance positivo de líquidos va a favorecer que el paciente tenga un mayor riesgo de náusea o vómito postoperatorio. Es decir, el objetivo de estos pacientes en hidratación es el balance de fluidos igual a 0. Y en esto las guías ERAS, pues digamos que son un poco restrictivos en cuanto al uso de hidratación en estos pacientes, poniendo como meta el gasto urinario un gasto entre el 0.2 y el 0.5 del paciente. ¿Debido a qué? A que cuando usted ofrece una mayor cantidad de líquidos, esto va a favorecer la presencia de un edema tisular, y ese edema tisular se va a representar en varias cosas. Primero, en un aumento de las complicaciones cardiovasculares. Segundo, en la presencia de un edema a nivel de los miembros inferiores, lo cual va a impactar en la movilización postoperatoria del paciente. Y tercero, en que ese edema tisular no se va a ver solamente a nivel de los miembros inferiores, sino que también se va a ver a nivel de las asas intestinales, y esas asas edematizadas se van a movilizar menos. Eso va también a generar una mayor incidencia de un ilio postquirúrgico en estos pacientes. Y adicionalmente, el uso de maltodextrinas. Las maltodextrinas son unos azúcares específicos que tienen un índice glucémico bajo. El índice glucémico es la velocidad con la que los azúcares pueden elevar la glicemia del paciente y secundariamente pueden elevar o generar picos de liberación de insulina. Estos picos de liberación de insulina van en detrimento del paciente. ¿Por qué? Porque generan una respuesta metabólica que induce resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina va a hacer que el paciente en el postquirúrgico tenga un difícil control metabólico, específicamente mayor si el paciente es diabético. Estas maltodextrinas tienen la capacidad de no generar picos de liberación de insulina, sino que tienen una liberación controlada, por así decirlo, que no genera un pico, sino que genera un valle persistente, y esto va a generar, primero, un mejor control metabólico en el paciente. Segundo, nos va a prevenir que el paciente haga catabolismo proteico, y tercero, va a ayudar a la prevención de la náusea postoperatoria. Entonces, hay preparados comerciales, por ejemplo, en Colombia tenemos Glucerna, este tiene maltodextrina, y lo que podemos permitir es que el paciente 2 horas previas a la realización de la cirugía se tome entre 100 y 200 cc de Glucerna, lo que nos va a favorecer que el paciente tenga un valle de su nivel de glicemia y no tenga estos picos de insulina que ya mencionamos. Otra de las condiciones que va a ser deleteria al paciente y que debemos controlar dentro del momento quirúrgico es la presencia de hipotermia perioperatoria. Y este estudio específicamente evaluó la presencia de consecuencias dentro del paciente perioperatorio con hipotermia. Dentro de estas podemos tener que la hipotermia perioperatoria nos induce la presencia de coagulopatía en el paciente, que se ve representado con la presencia de mayores tasas de sangrado en estos pacientes, con necesidad de mayor reintervención. Esto secundario a que la hipotermia induce la presencia de una mayor fibrinolisis en ese paciente quirúrgico. Además de eso, se ve una disminución de la cicatrización, y esta alteración en la cicatrización va a favorecer principalmente el aumento de tasas de dehiscencia de los tejidos y el aumento de infecciones de sitio operatorio, que nos va a representar que el paciente tenga que ser reintervenido o que aumente su tiempo de estancia hospitalaria. Aumenta también la presencia de complicaciones cardíacas, con aumento de infarto agudo del miocardio perioperatorio, y todo esto en global nos va a aumentar la estancia hospitalaria y nos va a reducir la capacidad
de recuperación de ese paciente. Después de que ese paciente ya salió del momento operatorio, entonces tenemos otras intervenciones en el postoperatorio que van a ser intervenciones en el postoperatorio temprano y intervenciones en el postoperatorio tardío. Dentro de las intervenciones posoperatorias, entonces, tenemos los pilares fundamentales. Y el primero es la alimentación temprana. Digamos que es digamos que es el paso malo, por así decirlo, y es que derriba un paradigma del que se traía previamente a los protocolos ERAS, y era el someter al paciente a un ayuno prolongado. Entonces, el paciente se llevó a una gastrectomía, dejémoslo 72 horas sin ayuno por el miedo, por así decirlo, a que el paciente hiciera una fuga de la anastomosis. Y digamos que los pilares o el mecanismo fisiopatológico sobre el que se fundamenta la realización de la alimentación temprana es principalmente evitar que el paciente entre en un catabolismo proteico. Entonces, si yo ¿cómo evitamos que el paciente entre en un catabolismo proteico? Pues que el paciente no tenga que usar sus reservas de energía, sino que yo esté proveyendo que el paciente tenga una ingesta temprana. Entonces, evitamos ayunos prolongados, esto evita la resistencia a la insulina. ¿Y por qué es importante evitar que el paciente haga resistencia a la insulina secundaria al ayuno prolongado? Pues básicamente porque algunos estudios han demostrado que los pacientes sometidos a ayuno prolongado y con resistencia con producción de resistencia a la insulina tienen un menor volumen intravascular y estos pacientes son más susceptibles de complicaciones. Además de esto, debido a que esto genera un disconfort del paciente y uno lo puede ver en la práctica clínica, uno va y habla con el paciente, le dice cómo se siente después de la cirugía, el paciente le dice, me fue muy bien, quedé súper bien, pero no me han dado comida hace 2 días. O la familia incluso es que lo tienen aguantando hambre hace 2 días. Entonces, esto también impacta en la condición emocional del paciente y en digamos que la tasa de satisfacción del paciente. Y acá nos vamos a devolver un poquito en cuanto al periodo de ayuno perioperatorio. Y es que también es, digamos que una etapa difícil de implementar y que se debe generar, digamos que un consenso. Por eso al principio de la charla mencionábamos que el protocolo ERAS es un equipo de trabajo que va encaminado todos hacia el mismo norte, porque de nada sirve que el cirujano diga, no, usted se puede tomar los líquidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía, pero el anestesiólogo le dice, no tiene ayuno, suspendo la cirugía. Entonces, todo el equipo tiene que ir enfocado hacia el mismo norte, y hay estudios que han reevaluado el concepto del ayuno prequirúrgico. Este estudio de Feldheiser específicamente habla de que el estómago puede tener un vaciamiento completo en 90 minutos posteriores a la ingesta de alimentos y que el riesgo de regurgitación y el riesgo de broncoaspiración en el paciente no se eleva si mantenemos una dieta que puede ser con dieta sólida hasta 6 horas previos al momento quirúrgico y de 2 horas previas al momento quirúrgico con líquidos claros. Como lo mencionaba ahorita, se puede dar 2 horas previos al momento quirúrgico una carga de entre 100 a 200 cc de glucerna, lo que nos daría que el paciente tenga una glicemia controlada con un valle durante el momento quirúrgico y evitar que el paciente entre en catabolismo proteico. El otro pilar postoperatorio es la deambulación temprana. ¿Por qué la deambulación temprana? Porque el paciente tiene una recuperación temprana postoperatoria, nos ayuda a que el paciente entre en una recuperación funcional y esto va de la mano muy importante con la analgesia. El paciente no se va a parar de la cama si tiene dolor. Lo otro es el acompañamiento familiar y aquí volvemos al tema de la red primaria de apoyo. Entonces, aquí es importante que el paciente tenga un familiar que esté educado previo a la cirugía, al igual que el paciente previo a la cirugía, para que sepa que el paciente se tiene que parar y se tiene que movilizar posterior a la cirugía, de manera temprana. Y aquí dentro de la educación hay que
que tratar de explicarle al paciente y a la familia que no debe tener miedo, porque muchas veces el paciente quiere pararse porque el médico le explicó, sin embargo la familia le dice, no, no se pare porque me da miedo que se caiga, o no se pare porque se le va a abrir la herida, porque el paciente trae y la familia unos miedos infundados que probablemente se van a ir si se le genera educación suficiente al paciente. Lo otro es que la deambulación temprana fomenta que el paciente haga anabolismo y no catabolismo, es decir, todo eso que ya le dimos en la alimentación temprana lo va a convertir en proteína que se va a ir al músculo y va a evitar que el paciente se gaste su reserva metabólica. Y lo otro importante es que la deambulación temprana no puede ser solamente decirle al paciente, ah, sí señor, se tiene que mover, párese pues. No, tiene que ser guiado por metas. Es decir, el paciente tiene que tener un plan de movilización temprana con unas metas diarias que el paciente y la familia deben cumplir de manera diaria. Es decir, en el plan de recuperación postoperatoria de nuestro hospital se establece que el primer día haga 10 de estos movimientos o de estos ejercicios específicos 3 veces al día. Entonces el paciente tiene que hacerlos y el familiar tiene que ayudarlos a hacer. ¿Por qué? Porque el paciente probablemente está débil en su etapa postoperatoria y requiere asistencia, ya que en el caso, pues, por ejemplo, de que el paciente sufra una caída porque estaba haciendo los ejercicios solos, pues esto nos va a representar una complicación para el paciente y un aumento de la estancia hospitalaria. Y por último, mencionar la educación. Y esto es un pilar que debe ser transversal a todas las etapas del manejo ERAS. Es decir, la educación tiene que ir previa a la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. El paciente tiene que saber, previo a la cirugía, por qué le vamos a hacer lo que le vamos a hacer, por qué se le va a mandar con tal especialista para que le haga tales estudios, cuál es el abordaje quirúrgico que se le va a plantear, por qué se le debe realizar cuáles son las ventajas de sobre otras técnicas. Y lo otro es, en la etapa postoperatoria, el paciente desde antes de ser llevado a cirugía debe saber por qué tiene que deambular tempranamente, por qué debe comer tempranamente y por qué debe hacer algunas cosas de manera postoperatoria y de igual manera la familia. Este estudio en el que se evaluó la presencia digamos, el tiempo de estancia hospitalaria en un hospital específico previo a la implementación de un protocolo ERAS, 6 meses después de la implementación y 1 año después, demostró que había una reducción de un día y de 3 días a 6 meses y a 12 meses de la implantación del protocolo ERAS, con educación no solo a la familia y el paciente, sino al equipo de salud que estaba generando o que estaba presentando la terapia. ¿Por qué? Porque vuelvo y lo repito, de nada nos sirve que el médico, el anestesiólogo haga su trabajo perfecto y que el paciente al otro día esté deambulando y la auxiliar le diga, ¿usted por qué está parado? Se va a caer. Y el paciente va a decir, uy, me regañaron. Entonces va a ir en contravía de lo que está hablando el resto del equipo de atención. Entonces, en ese sentido, la educación tiene que ser para todos los actores de ese modelo de atención. Y por último, este es un ejemplo de una de las cartillas que se le entrega al paciente y que se le entrega previo a la cirugía. O sea, no es simplemente que esto se le entregue al paciente cuando ya va en la puerta con el familiar saliendo para su casa, sino que el paciente tiene que entender, como ya lo mencionaba desde el principio, y su familia, por qué va a hacer los ejercicios, qué ejercicios va a hacer, cómo los va a hacer y cuántas veces lo va a hacer. Y impactan dentro del paciente estas cartillas que tengan diagramas y no que tengan letras, porque la mayoría de los pacientes se cansan leyendo y pues no van a entender o no se van a preocupar por hacerlo. Pues era lo que les traía para el día de hoy y damos paso a nuestra asesora, que es la doctora Erika, y Bueno, yo creo que para aportar, yo creo que estuvo muy completa, Juan. Me parece que para hacer la parte de generalidades tocaste muchos tópicos y hablaste de todo, todo lo importante de lo que es el protocolo ERAS. El protocolo ERAS, como tú decías, es una herramienta que se viene usando desde el 2010 más o menos, y que la patología, digamos que la parte de la cirugía
que mejor tiene estudiado esto es la patología colorectal, la cirugía colorectal mayor. Pero para todos es, digamos que obvio que si no tenemos el apoyo de los anestesiólogos y como tú decías, de todo como el equipo, es muy difícil de implementar. De hecho, nosotros hemos ido implementando algunas cosas como la analgesia peridural, como la deambulación temprana, la cirugía por mínimamente invasiva, pero meterles a la cabeza a los anestesiólogos de que usted le va a dar una maltodextrina al paciente hasta 3 horas antes de una cirugía mayor, eso para ellos es prácticamente como imposible de entender, sobre todo porque para la gente común, la glucerna, que es la maltodextrina que digamos nosotros podemos tener aquí de manera fácil, la gente lo revuelve con leche. Entonces, si usted le dice al paciente que se tome la glucerna a 100 centímetros 3 horas antes y llega y le cuenta al anestesiólogo que consumió lácteos, o sea, no existe la posibilidad de que se haga esa cirugía. Entonces yo creo que aunque ellos saben y ellos tienen el conocimiento y ellos leen y tienen el hábito de estudiar, y hemos hecho muchas revisiones de estas, incluso hace poco hubo una muy similar en el Hospital de Caldas, en el Hospital que aprende, pero meterles en el chip que se les va a dar una maltodextrina antes de la cirugía es muy difícil. Y lo otro es que para la parte esa, digamos que vemos en la parte como de anestesia. Otro muro que vemos para el protocolo ERAS es la parte de nutrición preoperatoria. Todos nosotros vemos que los pacientes que están bien nutridos o que no están tan depletados por su enfermedad de base o por su fragilidad, les va mejor, eso todos lo tenemos claro. Pero usted explicarle a un auditor de un EPS que usted tiene que nutrir al paciente antes de llevar a una cirugía es muy difícil porque además son suplementos nutricionales que suman un costo adicional y que ellos para meterles en el chip que les va a disminuir la tasa de ISO o les va a disminuir la tasa de posibilidad de filtración de las anastomosis, es muy complicado. Creo que eso es otro muro que tenemos respecto a este protocolo. Y, y finalmente creo que somos nosotros los responsables del otro, digamos que el otro problema que tenemos para hacer bien los protocolos y es el ayuno prolongado después de las cirugías. A todos nos ha pasado que cuando operamos una cirugía compleja, un colon izquierdo, ¿cierto? Nosotros no quisiéramos que ese paciente se le diera vía oral, sobre todo por el estado del intestino, que muchas veces en el contexto de la urgencia, y ahí les quería hacer la cuñita, estos protocolos se diseñaron para cirugía electiva de patología oncológica. Estos protocolos no se diseñaron para el paciente que llega con una obstrucción intestinal, porque entonces ustedes me van a decir, doctor, ¿y por qué le deja sonda? Ahí no aplica, ¿sí? Estos protocolos se diseñaron para la recuperación más temprana en pacientes con cirugía mayor, pero de cirugía electiva. Y como les decía ahorita, los que han sido pioneros son los cirujanos colorectales. Entonces, el otro muro que tenemos es que nosotros como cirujanos nos tenemos que cuestionar eso del ayuno prolongado. No es infrecuente y pasa todos los días que después de una gastrectomía, una resección intestinal que incluso sea ambulatoria, los dejen a los pacientes 72 horas o más sin vía oral. Y lo que explicaba ahorita Juan David es realmente muy importante si uno conoce la fisiopatología y sabe que el paciente lo único que le va a desencadenar es un estado catabólico, que si no hay proteínas, no hay cicatrización adecuada de las anastomosis. Entonces, creo que es como una invitación a todos que los pacientes selectivos, al menos llevados a cirugía mayor, tratemos de implementar los protocolos y entre nosotros fortalecernos eh, en sobre todo en la vía oral después de la cirugía, que es como en lo que más fallamos, porque digamos que ya hemos mejorado mucho como en la analgesia multimodal, en el control restrictivo de los líquidos durante la cirugía, en en el control analgésico ya lo dijimos, el control de las náuseas, el ondansetron siempre debería quedar en las órdenes, no solamente lo que le dé el anestesiólogo, sino que debería quedar en nuestras órdenes. Y el uso de la dexametasona, nosotros vemos que la hacen en todas las cirugías también los anestesiólogos, pero la parte del posoperatorio es donde creo que más nos deberíamos fortalecer nosotros como equipo de cirujanos. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Recordar que aunque no hay otro tipo de maltodextrina, sí tenemos la glucerna y eso es algo que nosotros aprendimos en esta revisión. Y sí se puede emplear siempre y cuando se le diga al paciente y se le explique bien que no se debe revolver con leche, ¿cierto?
¿Alguien tiene algo más para aportar que de pronto haya utilizado cuando les iba a adicionar? Cuando yo hice la formación en la paroscopia en Chile, que yo rotaba por el grupo digestivo superior, ellos a los Whipple el primer día posoperatorios los tenían caminando y a los Whipple estamos hablando, que es yo creo que la cirugía más grande que hacemos nosotros los cirujanos, o que hacen los cirujanos, porque yo no hago eso, pero los tenían al otro día caminando y al otro día los tenían con dieta líquida. Entonces yo creo que eso sí es algo para mejorar por parte de nosotros. No sé quién más tenga aporte sobre cacharros que les hayan pasado. Yo creo que las filtraciones nunca se producen por la comida, o sea, ninguna nutrición va a producir una filtración, pero siempre es el temor de nosotros. No sé qué opinen los otros compañeros. Buenas noches, yo sí quería hacer pues como unos aportes, en especial desde la experiencia pues personal y obviamente en la formación, y es que estas guías eras y la gran mayoría de temas que se han venido revisando en los últimos días hacen un llamado a que de verdad tomemos conciencia de ese título de cirujano tratante, ¿sí? Que muchas veces se nos olvida. En muchas ocasiones uno cree que ser el cirujano suele decir al momento quirúrgico operar y que el acto quirúrgico sea correcto y ya. Y muchas veces se ve esa conducta de que sea el anestesiólogo el que cuadre el paciente, que sea el internista el que le maneje las comorbilidades, que sean otros los que manejen todas esas condiciones del paciente y no uno realmente como cirujano. Entonces, las guías eras son un real llamado y un claro llamado a que nosotros como cirujanos tenemos todo el poder sobre ese paciente desde el mismo momento de la consulta o desde el mismo momento de la evaluación en el servicio de urgencias. Entonces es muy importante conocer ese paciente. Ante todo, conocer las comorbilidades de ese paciente, hacer la conciliación de medicamentos de ese paciente para ir previendo todo lo que se tiene que optimizar en esa persona que se va a intervenir, que seamos nosotros los que estemos empoderados en todo momento del control del paciente diabético, del control del paciente hipertenso, revisar que realmente todo eso esté optimizado. El paciente con patología pulmonar crónica, tratar de optimizarlo al máximo, valiéndonos pues obviamente también de los equipos multidisciplinarios, que el paciente cardiópata también esté plenamente compensado y realmente ser también nosotros una clara barrera para la intervención de esos pacientes cuando no estén en óptimas condiciones y obviamente que la cirugía no sea emergente. Entonces es muy importante que nos empoderemos del conocimiento pleno de ese paciente. Algo también muy importante que quería pues agregar es que nosotros como cirujanos en el momento intraoperatorio en realidad también podemos aportar mucho a esa recuperación óptima después de cirugía, tratando de ofrecerle al paciente la intervención justa o la intervención que realmente ese paciente necesita, ofrecer el menor tiempo quirúrgico, ofrecer la menor invasión a ese paciente, tratar de buscar que ese paciente tenga el menor sangrado intraoperatorio, que el manejo de los tejidos sea lo mejor posible, que la técnica sea la más adecuada para obtener los mejores resultados en ese paciente, indiscutiblemente. Y en el posoperatorio, yo creo que las guías eras también nos hacen un llamado a disminuir el encarnizamiento terapéutico y a dejar tantas ideas que a veces uno tenía muy arraigadas en el pensamiento, como tener que dejar sondas prolongadas, transfundir mucho a los pacientes, dejar sin vía oral a los pacientes. Entonces, en realidad es muy importante y el mismo grupo de enfermería, por ejemplo, es diciendo, doctor, este paciente en cuánto puede comer, por ahí en 6 a 8 horas, ¿cierto? Cuando la anestesia ya haya pasado, yo creo que ese concepto hay que cambiarlo, volver a la vía oral rápidamente. Lo que ya se había dicho previamente, no esperar 1 o 2 días con dieta líquida para pasar a dieta blanda. Si el paciente tiene criterios de poder consumir su dieta rápidamente, instaurársela en las primeras horas del posoperatorio, retirar sondas vesicales rápidamente, retirar sondas nasogástricas lo más pronto posible. De igual manera, transfundir lo menos que sea necesario a todos esos pacientes. Es demasiado importante pues tener todo eso en cuenta para la recuperación. Y si nosotros estamos muy conscientes de
todas estas cosas, vamos a tener una menor cantidad de complicaciones. Ejemplo claro de lo que se estuvo discutiendo en estos días, por ejemplo, el resultado con las anastomosis intestinales, la dehiscencia de anastomosis y complicaciones abdominales. Evidentemente, si uno como cirujano hace una buena escogencia del paciente y tiene un buen candidato para intervenir y tiene en mente todo este tipo de cosas, los resultados quirúrgicos aunados a una buena técnica van a ser excelentes.